Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, que afecta a mucha gente, la fibromialgia. Efectivamente. Y vamos a ver qué nos dicen la ciencia más reciente y también la experiencia personal sobre un posible apoyo natural, el hongo reishi, el Ganoderma lucidum. Exacto. Para eso tenemos dos tipos de fuentes muy distintas, pero yo creo que muy complementarias, ¿no? A ver, Por un lado, extractos de una investigación científica, un estudio controlado bastante riguroso que evaluó los efectos del reishi en pacientes con fibromialgia. vale, la parte científica dura. Eso es. Y por otro lado, algo más, bueno, más de la calle, digamos, reseñas, testimonios de usuarios de una web de salud bastante conocida, que nos dan esa perspectiva personal, variada. Fenomenal. Pues nuestra tarea hoy es desgranar estas fuentes. Queremos entender mejor qué es la fibromialgia hoy en día, qué características tiene el reishi y sobre todo qué evidencia hay sobre sus efectos en los síntomas, ¿no? Sí, contrastando lo que dice el estudio formal con lo que cuenta la gente que lo ha probado. Venga, pues vamos a profundizar en esto. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué es exactamente la fibromialgia? Porque a veces se oyen cosas distintas. Claro, a ver, la definición clásica, la que citan en el estudio del Consenso Español de 2002, hablaba de un estado doloroso generalizado no articular, o sea que no afecta a las articulaciones directamente, sino más bien a músculos y la columna vertebral. Ujú. Y con una sensibilidad exagerada en puntos concretos, los famosos puntos gatillo. Los puntos sí. Pero decías que esto ha evolucionado. Sí, bastante. El término fibromialgia como tal es de los años 70 para destacar ese dolor muscular sin inflamación aparente. Luego ya la OMS lo reconoció oficialmente en el 92. Ah, vale. Pero los criterios diagnósticos han cambiado. Los del 90 se basaban mucho en ese dolor generalizado de más de 3 meses y la sensibilidad en al menos 11 de 18 puntos al presionar. Y con esos criterios salía que casi todas eran mujeres, ¿no? El 9-1 que se decía. Exacto, pero los criterios más nuevos, del ACR de 2010 y 2011, ya no se centran solo en el dolor o en contar puntos, evalúan un conjunto más amplio de síntomas. ¿Cómo cuáles? Pues la fatiga intensa, que es muy común, problemas de sueño no reparador, dificultades cognitivas, eso que llaman la fibroniebla. La fibroniebla, sí, he oído hablar de ella. Y con estos criterios nuevos, curiosamente, la proporción estimada entre mujeres y hombres cambió bastante. Pasó a ser de 2-1 más o menos. Vaya cambio. ¿Y eso qué sugiere? Pues sugiere que la visión anterior era quizá demasiado limitada o que se estaba infradiagnosticando en hombres. Ahora se ve como un síndrome más complejo, con más facetas. Entendido. ¿Y la causa? ¿Se sabe algo más? Bueno, la hipótesis que tiene más fuerza hoy día es la del síndrome de sensibilidad central, el SSC. SSC. ¿Y eso qué es? Imagina que es como si el sistema nervioso central tuviera el termostato del dolor y otras sensaciones, mal regulado, como si el volumen estuviera subido. Ah, vale. Entonces reacciona de forma exagerada a estímulos que normalmente no serían tan molestos. No solo el dolor, también puede ser el estrés. Ruidos, olores. Entiendo. Una hipersensibilidad generalizada. Eso es. Y la fibromialgia compartiría este mecanismo con otras condiciones como la migraña, el colon irritable, el síndrome de fatiga crónica. Se piensa que hay una sensibilización central y también un fallo en las vías que normalmente deberían frenar o modular el dolor. Vale, queda más claro. Y esto, claro, tiene un impacto... Enorme, no solo en la calidad de vida, sino también socioeconómico. El estudio menciona costes anuales muy altos por paciente, tanto en gasto sanitario como en días de trabajo perdidos. Es un problema importante. Desde luego. Bueno, pues ya tenemos el marco de la fibromialgia. Pasemos ahora al reishi. ¿Qué es exactamente este hongo? Pues Ganoderma lucidum es el nombre científico. Reishi es como se le conoce en Japón y Linchi en China. Es una seta, un hongo, con una larguísima historia de uso en la medicina tradicional oriental. Miles de años, ¿no? Sí, más de 2000 años. Se usaba para un montón de cosas. Hepatitis, hipertensión, problemas gástricos. Se le asociaba con la vitalidad, la longevidad. Hoy en día se investiga por sus compuestos bioactivos. ¿Qué tipo de compuestos? Principalmente polisacáridos, como los betaglucanos, y triterpenos, como los ácidos ganodéricos. Se cree que tienen propiedades inmunomoduladoras, antioxidantes, antiinflamatorias. Suena prometedor.
Pero antes has mencionado algo sobre la identificación. ¿Es fácil saber si es el reishi correcto? Pues ahí está uno de los quid de la cuestión. El género Ganoderma tiene más de 250 especies descritas y su aspecto físico, la morfología, que decimos, varía una barbaridad. ¿Así? Sí, pueden tener forma de riñón, ser circulares, tener un pie largo o corto o no tener pie, ser brillantes o mates, el color puede variar. Depende mucho de dónde crezca, las condiciones ambientales. Vaya lío, entonces. Un poco. Por eso, para la investigación seria, como en el estudio que vamos a ver, es fundamental confirmar la especie con técnicas moleculares, analizando el ADN o con análisis químicos detallados. Claro, para saber de qué estás hablando exactamente. Exacto. Porque no todo lo que se vende como reishi es igual, ni tiene por qué tener la misma composición. Y eso podría explicar por qué a veces los resultados de estudios o las experiencias de la gente son distintas. Buen punto, sí, muy importante. Pues vayamos a ese estudio científico. ¿Qué buscaban los investigadores? El objetivo principal era doble: ver si tomar 6 gramos al día de un polvo micromolido de Ganoderma lucidum, bien identificado, era seguro para pacientes con fibromialgia. Vale, seguridad primero. Mejoraba el dolor, la calidad del sueño y el impacto general que la fibromialgia tenía en la vida de las participantes. Eran todas mujeres diagnosticadas con los criterios clásicos del 90. ¿Y cómo lo hicieron? El diseño del estudio es clave, ¿no? Fundamental. Fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado y a doble ciego. Vale, explícanos eso un poco. Aleatorizado significa que las participantes se asignaron al azar a recibir reishi o placebo. Controlado, que había un grupo de comparación, el placebo, y doble ciego, que ni las participantes ni los evaluadores sabían quién tomaba qué. Para evitar sesgos, claro. Exacto. Y aquí hay un detalle interesante. Usaron un placebo activo. Placebo activo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de usar algo totalmente inerte, como azúcar o celulosa, usaron harina de algarrobo. Algarrobo. ¿Y por qué? Bueno, parece que por motivos prácticos y económicos y porque se parecía bastante en color y textura al polvo de reishi, la idea era que no se esperaba que afectara al dolor o al sueño, que eran los objetivos principales. Pero activo suena a que algo hace. Claro, aunque no afectara al dolor, el algarrobo sí que puede tener efectos propios. Por ejemplo, se sabe que puede influir en los niveles de colesterol, de glucosa o en la función intestinal. Ah, amigo. O sea que había que tener cuidado al interpretar otros resultados que no fueran dolor o sueño. Exactamente. Es un punto metodológico importante que los propios investigadores señalan. Entendido. ¿Y cuánta gente participó? Reclutaron a 70 mujeres de asociaciones de pacientes de Palencia, Salamanca y Chipiona, pero el análisis principal se centró en las 50 que completaron la mayor parte del tratamiento, que duró 6 semanas. 6 semanas tomando 6 gramos de reishi o de algarrobo al día. Eso es, repartidos en 2 tomas. Vale, llegamos a la chicha. Los resultados. ¿Qué pasó con el dolor, el impacto de la enfermedad y el sueño? Pues aquí vienen las sorpresas, o al menos los matices importantes. Empecemos por el dolor. Venga. Medido con la escala visual analógica, la típica escala del 0 al 10, pues no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que tomó reishi y el grupo que tomó algarrobo. Ostras, nada, siendo el dolor un síntoma central. Es el resultado que más llama la atención, sí, pero, ojo, hay un matiz crucial. A ver. Aunque el reishi no superó al placebo activo en la comparación directa, el grupo que tomó reishi sí tuvo una reducción significativa de su propio dolor. ¿Comparado con cómo estaban antes de empezar? Exacto. Redujeron su dolor en casi un 30% de media respecto a su nivel inicial. El grupo placebo también mejoró un poco, un 12%, pero la mejora dentro del grupo reishi fue mayor y estadísticamente significativa. Vale, o sea, sí notaron mejoría en el dolor, pero no fue suficiente para destacar sobre el algarrobo. Eso es lo que indican estos datos. Quizás el efecto placebo fue alto en ambos grupos, o quizás el algarrobo tuvo algún efecto analgésico leve e inesperado, aunque no era lo esperable. O simplemente, en estas condiciones, el reishi no marcó una diferencia clara en dolor frente al placebo activo. Comprendido. Un resultado complejo de interpretar para el dolor.
¿Y qué pasó con el impacto general de la fibromialgia? ¿Cómo afectaba a la vida diaria? Pues aquí la cosa cambió. En la puntuación total del cuestionario FIQR, que mide justo eso, el impacto funcional, sí hubo una diferencia significativa a favor del Reishi. Ajá, ¿en qué sentido? El grupo Reishi mejoró significativamente más que el grupo placebo. La diferencia entre los grupos fue de más del 18%. Y además, el grupo Reishi mejoró más de un 37% respecto a cómo estaban al principio. Anda, ¿y se sabe en qué aspectos mejoraron más? Sí, las diferencias más notables entre los grupos se vieron en las dimensiones relacionadas con la capacidad laboral, cosas como días de trabajo perdidos o la capacidad para realizar el trabajo. Eso es muy relevante. O sea, menos dolor percibido respecto al inicio, pero sobre todo, menor impacto funcional en la vida diaria comparado con el placebo. Exacto. Parece que les ayudó a funcionar mejor en su día a día, a pesar de que la reducción del dolor no fuera superior a la del placebo. Interesantísimo. ¿Y el sueño? ¿Qué pasó con el sueño? Pues algo parecido. En la puntuación total de un cuestionario de calidad de vida, el 15D, no hubo diferencia significativa entre los grupos. Vaya. Pero, al mirar las dimensiones específicas de ese cuestionario, el grupo Reishi sí mostró una mejora significativa respecto al placebo en la dimensión concreta de sueño Ah, bien. y también en la de movilidad. Además, comparado con su estado inicial, el grupo Reishi mejoró en varias dimensiones: sueño, función mental, malestar, depresión, angustia y vitalidad. O sea que aunque la calidad de vida global no mejoró más que con placebo, sí lo hicieron aspectos concretos y muy importantes como el sueño y la movilidad, además de otros subjetivos como la vitalidad o el ánimo. Eso parece indicar el estudio. Resumiendo los puntos clave hasta ahora. Reishi, en este estudio, no fue superior al placebo activo para el dolor, pero sí para reducir el impacto funcional de la enfermedad, mejorar la percepción subjetiva del sueño y la movilidad. ¿Qué más encontraron? Otros resultados. Sí, hubo más cosas. Por ejemplo, midieron la felicidad con una escala específica, y ahí el grupo Reishi también mejoró significativamente más que el grupo placebo. Felicidad. Curioso medir eso. Sí, la escala GHS. También mejoraron significativamente respecto a su propio inicio en satisfacción con la vida y en síntomas depresivos, aunque en estas dos últimas no hubo diferencia entre los grupos, solo dentro del grupo Reishi. Entiendo. Y algo más físico. Mencionaste la movilidad. Sí, esto es bastante llamativo. El grupo Reishi mostró mejoras significativas respecto al placebo en varias pruebas de condición física. ¿Ah, sí? ¿En cuáles? En resistencia aeróbica, medida con el test de caminar 6 minutos, caminaron más distancia. También en velocidad al caminar, en un test de 20 metros. Y en flexibilidad del tren inferior, de las piernas y cadera. Anda. Resistencia, velocidad, flexibilidad. Eso sí que conecta con la mejora funcional que decías. Exacto. No hubo diferencias en pruebas de fuerza o equilibrio, pero sí en estos aspectos de capacidad física funcional. Quizás por ahí venga parte de la mejora en el impacto global de la enfermedad. Si te puedes mover mejor, te cansas menos, pues tu vida mejora, aunque el dolor de base no cambie drásticamente. Tiene todo el sentido. Es una posible explicación muy interesante. ¿Y temas metabólicos? ¿Tensión? Ahí no hubo diferencias significativas entre grupos en glucosa, triglicéridos, colesterol, tensión arterial. Nada destacable. Sí hubo algún cambio dentro de cada grupo. Por ejemplo, la glucosa bajó en el grupo placebo, quizás por el algarrobo. Y curiosamente, el grupo placebo ganó algo de peso durante el estudio. Vaya. ¿Y la seguridad? ¿Fue seguro tomar esos 6 gramos? Bueno, hubo abandonos en ambos grupos, 5 personas en cada uno. Reportaron síntomas variados: agitación, hinchazón, diarrea, molestias de estómago, dolor de cabeza, gases, náuseas, picor. Un poco de todo. Sí, el porcentaje total de abandonos por estos motivos fue inferior al 16%, que no es excesivamente alto en este tipo de estudios. La conclusión de los autores fue que, en general, la dosis pareció segura durante esas 6 semanas. Vale. Pues tenemos la foto completa del estudio. Resultados mixtos para el dolor, pero prometedores para el impacto funcional, el sueño y la condición física. Y aparentemente seguro a esa dosis. Esa es la conclusión principal, sí. Ahora salgamos del entorno controlado del estudio. ¿Qué cuenta la gente normal y corriente que usa Reishi? ¿Qué dicen esas reseñas de WebMD?
Pues como te puedes imaginar, el panorama es mucho más variado. La puntuación general que le dan al reishi es buena, un 4,3 sobre 5, No está mal. pero la gente lo usa para un abanico enorme de cosas. Psoriasis, como apoyo en tratamientos de cáncer, para el insomnio, el asma, la fatiga crónica, artritis reumatoide, hepatitis C, hipertensión y claro, también para la fibromialgia, pero es solo una de muchas razones. Entiendo. ¿Y hay experiencias que encajen con lo que vio el estudio o que aporten algo nuevo relevante para la fibromialgia? Sí, hay varias cosas que resuenan. Por ejemplo, bastantes usuarios comentan que les ayuda a manejar el estrés diario, que se sienten más tranquilos, menos ansiosos. Ajá. Eso podría conectar con la mejora en felicidad o ánimo del estudio. Podría ser. También hay bastantes comentarios positivos sobre el sueño. Dormirse más rápido o despertar sintiéndose más descansado. Eso encaja perfectamente con la mejora en la dimensión sueño que sí se vio en el estudio respecto al placebo. Bien. Y sobre el dolor y la fatiga, que son los grandes caballos de batalla de la fibromialgia. Ahí es donde las experiencias personales a veces van un poco más allá de lo que mostró este estudio concreto sobre el dolor. Hay gente que sí reporta mejoras claras en dolor o inflamación. Por ejemplo, alguien con psoriasis habla de una mejoría casi total, otro con artritis reumatoide, espera que le ayude. Ya. Y también hay muchos comentarios sobre aumento de energía, reducción de la fatiga y una sensación general de bienestar. Gente que dice sentirse mejor que nunca. Eso es interesante, porque la fatiga es clave en la FM. Exacto. Y hay una reseña muy específica de una persona con fibromialgia que dice que lleva años tomándolo, que le ha permitido reducir medicación. Pero, y esto es importante, dice que tuvo que probar varias marcas hasta encontrar una que le funcionara bien. Volvemos al tema de la calidad y la marca. Justo, varias reseñas positivas mencionan marcas concretas, sugiriendo que no todos los productos de Reishi son iguales. Esto es algo que en un estudio se controla mucho, usaron una cepa específica analizada, pero en la vida real, pues compras lo que encuentras. Claro, es una variable enorme. Y supongo que no todos eran flores en las reseñas, ¿no? Por supuesto que no, hay que mostrar las dos caras. Hay gente que dice que no notó absolutamente nada, ningún efecto. Por ejemplo, alguien con asma. Vale, ineficacia. Y también hay reportes de efectos secundarios. Una persona menciona una erupción en la cara, otra dice que se sentía extremadamente cansada, que necesitaba siestas largas, un efecto casi opuesto al esperado. Curioso. Y otra persona que recolectó reishi silvestre tuvo dolores de cabeza, lo que nos recuerda el peligro de la recolección silvestre sin conocimiento y la dificultad de dosificar correctamente fuera de un producto estandarizado. Uf, sí, eso es importante. ¿Recolectar setas sin saber? Mala idea. Desde luego. Entendido. Entonces, las reseñas nos dan un mosaico. Muchos positivos en áreas clave. Estrés, sueño, energía, a veces dolor. Pero también negativos, ineficacia y la sombra de la duda sobre la calidad del producto. Exactamente. Es el mundo real, con toda su complejidad. Muy bien, pues hemos explorado las dos caras de la moneda, el estudio controlado y la experiencia de uso real. Si tuviéramos que sintetizar los puntos clave para alguien que esté pensando en el reishi para la fibromialgia, ¿qué le diríamos? A ver, podríamos resumirlo así. La fibromialgia es una condición real compleja. Hoy se entiende como un síndrome de sensibilidad central. Causa dolor, fatiga, problemas de sueño, niebla mental y afecta mucho a la vida. Punto 1, claro. Segundo, el reishi es un hongo con mucha historia medicinal. Tiene compuestos bioactivos interesantes, pero ojo, la calidad, la especie exacta, el tipo de producto, todo eso puede influir mucho. No todo el reishi es igual. Punto 2, la variabilidad. Tercero, el estudio concreto que hemos analizado con 6 gramos diarios de un polvo específico durante 6 semanas ¿Qué mostró? mostró que fue seguro en ese contexto y que mejoró significativamente el impacto funcional de la fibromialgia, la puntuación FIC, sobre todo en lo laboral. También mejoró la dimensión de calidad del sueño, algunos aspectos de la condición física, resistencia, velocidad, flexibilidad y la felicidad. Todo esto comparado con el placebo activo de algarrobo. Vale, mejoras funcionales y de bienestar. Cuarto, y este es el punto crucial y quizá contraintuitivo. Ese mismo estudio no encontró que el reishi fuera significativamente mejor que el placebo activo para reducir el dolor. Aunque la gente que tomó reishi sí sintió menos dolor que al principio, pero la diferencia con el placebo no fue estadísticamente significativa. El punto clave es sobre el dolor. Y quinto, las experiencias de la gente de la calle, las reseñas, son variadas. Muchas positivas en estrés, sueño, energía, a veces dolor.
pero también negativas o de falta de efecto. Y refuerzan la idea de que la marca o la calidad importan. Perfecto. Queda muy claro el resumen. Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión parece ser, bueno, mixta, pero con puntos muy interesantes, ¿no? Yo diría que sí, el reishi parece prometedor para algunos aspectos importantes de la fibromialgia, sobre todo para funcionar mejor en el día a día, para mejorar el descanso, quizás para facilitar la actividad física. Pero su efecto directo sobre el dolor, al menos comparado con un placebo activo en este estudio concreto, es menos claro. Exacto. Y las experiencias personales añaden color, testimonios positivos que animan, pero también la necesaria cautela por los efectos secundarios o la falta de eficacia en algunos casos, y la incertidumbre de la calidad. Muy bien, hemos desgranado a fondo un estudio científico y hemos escuchado las voces de la experiencia personal sobre el reishi y la fibromialgia, siempre ciñéndonos a las fuentes que teníamos hoy. Y yo creo que ha quedado clara la complejidad del tema, ¿verdad? La propia fibromialgia, que es variable. La variabilidad en los productos de reishi que hay por ahí. El estudio usó un polvo micromolido muy concreto, a una dosis fija, pero la gente toma cápsulas, extractos, tés. Raramente se sabe la dosis exacta o la calidad. Y, por supuesto, la respuesta individual. Cada persona es un mundo. Fundamental. Para terminar, se me ocurre una reflexión, una conexión que quizás no se dice explícitamente en las fuentes, pero que surge al juntar las piezas. A ver. El estudio encontró que el reishi mejoraba aspectos de la condición física: resistencia aeróbica, velocidad al caminar, flexibilidad. Y sabemos que el ejercicio, adaptado claro, es súper beneficioso en la fibromialgia. Pero a menudo el dolor o la fatiga brutal lo impiden o lo dificultan mucho. Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Entonces, me pregunto, ¿podría ser que parte del impacto positivo del reishi sobre los síntomas generales, sobre el funcionar mejor, se deba precisamente a que facilita un poquito la actividad física? Quizás porque reduce la fatiga posesfuerzo o mejora la recuperación, o simplemente da ese puntito más de resistencia. Es una hipótesis muy interesante, la verdad. Muy plausible. Podría ser un efecto indirecto, pero tremendamente valioso para los pacientes. Facilitar el movimiento, que a su vez mejora otros síntomas. Claro, no es quitar el dolor de raíz quizás, pero es ayudar a romper ese círculo vicioso de inactividad, dolor, fatiga. Me parece una conexión muy lógica con los datos que hemos visto. Y como siempre, y esto sí que es importante recalcarlo, la recomendación final tiene que ser la prudencia. Por supuesto. Antes de probar cualquier suplemento nuevo, y más teniendo una condición como la fibromialgia, es fundamental hablarlo con un profesional de la salud, un médico, un farmacéutico, alguien que conozca el caso. Para valorar los pros, los contras y sobre todo las posibles interacciones. El estudio mencionaba la precaución con anticoagulantes, por ejemplo. Exacto. Hay que ser responsables y tomar decisiones informadas junto a un profesional. En conclusión, empresas como DXN han comenzado a cultivarlo en laboratorio mediante biotecnología, permitiendo su comercialización global sin depender de la recolección silvestre. Esto abre el debate entre preservar la tradición natural y responder a la demanda con soluciones industriales sostenibles. ¿Quieres saber más sobre los productos DXN y cómo pueden beneficiarte? Suscríbete y empieza tu transformación hoy mismo.